Muy buenos días, doctor y compañeros. En esta ocasión vamos a hablar de la embriología del sistema nervioso. Primero, haciendo un recuento de la neurulación, la notocorda mediante cordina y noyina induce al ectodermo de superficie a diferenciarse en neuroectodermo para formar la placa neural, luego un surco neural y de este los pliegues neurales, que empiezan su fusión a nivel occipito cervical, dando origen al tubo neural. Por otro lado, de los pliegues neurales, en su parte más alta se desprenderán células de la cresta neural. Todo este proceso es conocido como la neurulación primaria y va a llegar hasta el nivel sacro 2. La neurulación secundaria es el proceso de formación del segmento final, por lo que va desde el nivel sacro 2 hasta el final de la cola del embrión. Y el futuro de este nada más es formar un cordón fibroso. Cabe recalcar que el neuroporo anterior se cierra en el día 24 y el posterior en el día 26, de esta manera dando como resultado el cierre del tubo neural. Al inicio, el epitelio de este tubo neural es un epitelio pseudoestratificado limitado por una membrana limitante interna y una membrana limitante externa, y esta tiene activa mitosis en la zona profunda. El destino de estas células va a depender de la orientación del uso mitótico respecto a la membrana limitante interna, porque en el caso de ser perpendicular, quedan dos células hijas en la parte interna y mantienen poder de división. Sufren un viaje temporal y se aproximan a la membrana limitante externa para su fase S y luego vuelven cerca de la membrana limitante interna a seguir dividiéndose. Y en el caso de ser paralela, una célula se queda en la profundidad como reserva de células madre para dar paso a nuevas divisiones mitóticas y la otra se va hacia arriba y sigue como neuroblasto posmitótico. En la semana 5, la pared del tubo neural se empieza a organizar en las tres capas. Una zona ventricular que mantiene un linaje de células que se dividen y se convertirán a futuro en células ependimarias. La zona intermedia del manto formado por somas neuronales y será sustancia gris a futuro. Y la zona marginal formada por fibras neuronales que dará origen a la sustancia blanca. Tenemos que considerar este código de colores que estamos usando para el posterior estudio del tubo neural por regiones. A partir de la cuarta semana, el tubo neural se va a organizar en tres vesículas cerebrales más la futura médula espinal. Son prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y en la quinta semana, el prosencéfalo se segmenta en telencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo queda igual y el rombencéfalo quedará dando origen a metencéfalo y a mielencéfalo. Respecto al desarrollo de las meninges, como estructuras que recubren el sistema nervioso central, se desarrollan a partir de dos componentes. Uno, el mesénquima de los somitas del mesodermo paraxial y dos, de células de la cresta neural, quedando así establecidas dos capas, la paquimeninge, que proviene sobre todo de mesodermo paraxial, y la leptomeninge, que se origina por la mezcla de estos dos tejidos mesenquimatosos. Posteriormente, el inicio de la producción de líquido cefalorraquídeo provoca la separación de la leptomeninge en aracnoides y pia madre, quedando la estructura del espacio subaracnoideo como un recuerdo de que alguna vez estuvieron unidas, mientras que la paquimeninge formará la dura madre. Desarrollo de la médula espinal. La médula espinal se desarrolla desde el cuarto par de somitas hasta el final del tubo neural en la cuarta semana. Sus paredes laterales se engrosan y reducen el tamaño de la luz hasta que solo se encuentra un conducto ependimario. La médula espinal se caracteriza por la placa basal, que contiene las macroneuronas motoras, y la placa alar, que contiene las microneuronas que formarán parte del sistema sensitivo. Además, una placa de piso y una placa de techo como vías de comunicación entre ambos lados. Y a manera de frontera entre la placa alar y la placa basal encontraremos el surco limitante. Las placas alares originarán las astas posteriores con una función aferente o sensitiva, mientras que las placas basales originarán las astas anteriores con una función eferente o motora. Por su parte, los nervios raquídeos, que se encuentran a los lados de la médula espinal, son los que permiten que entre y salga información de la médula y tienen una raíz motora y una raíz sensitiva. De la raíz motora ventral salen los axones de la placa basal y a la raíz sensitiva dorsal llegan los axones de los ganglios raquídeos, mismos que se originan de células de la cresta neural, quedando establecida como tal la estructura de la médula espinal de la siguiente manera. ¿Cómo podemos verla aquí? Mielencéfalo. Se estudiarán dos partes, una parte caudal que dorsalmente en la placa alar formarán los núcleos cuneiforme y grácil y ventralmente se formarán las pirámides vulvares. La parte craneal
La placa alar y basal se van hacia la parte ventral. La placa alar formará los núcleos aferentes para los pares craneales 10, 9, 8, 7 y 5, y también los núcleos olivares. Y las placas basales formarán los núcleos eferentes para los pares craneales 12, 11, 10 y 9. Por medio de la fusión de la pía madre vascular y la placa de techo se formará la tela coroidea. Esta va a dar origen a los plexos coroides. Metencéfalo. Originará el cerebelo y el puente de Barolio. En las placas alares formará las neuronas aferentes que corresponden a los pares craneales 5, 7 y 8. Y en cuanto en su región de la placa basal para las neuronas eferentes, van a estar los pares craneales 5, 6 y 7. En la región más ventral se formarán los pedúnculos cerebelosos provenientes de la zona marginal, mientras que en la parte posterior se formarán los engrosamientos denominados labios rómbicos. Estos se originarán al cerebelo. Su cavidad y la del mielencéfalo formarán el cuarto ventrículo, y de la placa de techo sus plexos coroides. El agujero de Luschka y Magendie se formará por apoptosis en la placa de techo. Cerebelo. Se forma a partir de engrosamientos de las partes dorsales de las placas alares, los labios rómbicos. Al segundo mes se fusionan y forman la placa cerebelosa. La porción caudal forma el lóbulo flóculo nodular, la craneal, el vérmice y los laterales, los hemisferios cerebelosos. Tanto las macroneuronas como las microneuronas provienen de la placa alar y postnautalmente se forman las neuronas en cesto y estrelladas. La corteza del cerebelo se origina por medio de migración radial. El mesencéfalo es la vesícula que sufre menos cambios. Esta se estrecha y forma el acueducto de Silvio. Las placas alares contribuyen a la formación de los tubérculos cuadrigéminos anterior y posterior y actúan como estaciones de comunicación, mientras que sus placas basales originan los núcleos de los pares craneales 3 y 4, incluido el núcleo de Edinger-Westphal. Además, en esta vesícula se forma el núcleo rojo y sustancia gris, pero se desconoce su origen. El diencéfalo se desarrolla en la quinta semana y sus placas alares van a crecer para formar el epitálamo, que desarrolla núcleos y estrías avenulares, el tálamo, que forma núcleos geniculados lateral y medio, y el hipotálamo, que establece un infundíbulo para formar la neurohipófisis. Esto se completa con la formación de una bolsa denominada bolsa de Rathke, la misma que va a formar la adenohipófisis. Las primeras células en formarse son las corticotropas y la placa de techo va a formar la glándula pineal. A mediados de la quinta semana surgen las vesículas telencefálicas, que son primorios de los hemisferios cerebrales. Crecerán tanto que se subdividen, dando origen a los hemisferios izquierdo y derecho, manteniendo conexión a través de la lámina terminal, misma que es el origen de las comisuras cerebrales. Durante el desarrollo del telencéfalo, las neuronas se estructuran en dos regiones. Primero, la región estriada, que formará el cuerpo estriado, que se subdividirá en diferentes núcleos por haces de sustancia blanca que provienen de la corteza cerebral. La primera, la cápsula interna, que lo divide en núcleo caudado y núcleo lenticular. La cápsula externa se separa el núcleo lenticular al claustro o antemur. El núcleo lenticular es dividido en globos pálidos, putamen, por la denominada lámina medular. Y segundo, al nivel supraestriado encontramos tres regiones de maduración que por olas de migración radial lo diferencian en una medial o arquipalio, una basal lateral, palio-palio, y la más diferenciada, el neopalio. Derivados de las células de la cresta neural. En la cresta neural craneal, esta se va a extender desde el prosencéfalo posterior hasta el rombencéfalo anterior. En la cresta neural circunfaringea, la porción cardíaca se va a extender desde el rombencéfalo hasta la sumita número 5, y en cuanto a la vagal, se va a extender desde la sumita número 1 a la sumita número 7. Por último, en la cresta neural, esta se va a extender desde la sumita número 6 hasta la región caudal. Ahora, en cuanto al sistema nervioso periférico, aquí tanto los ganglios somáticos y autónomos van a venir del neuroepitelio, de la cresta neural, de las placoides ectodérmicas cérvico-craneales. Ahora, en cuanto a los nervios como tal, los nervios raquídeos, que tienen una raíz motora, tendrán su origen en la placa basal, y los que tienen una raíz sensitiva tendrán su origen a partir del ganglio espinal. En cuanto a los nervios mixtos, pues estos tendrán su origen en la placoide epibranquial, en la superficie de cada arco faríngeo. Los pares craneales son el 5, el octavo, el noveno y el 10º. Ahora, en cuanto al desarrollo del sistema nervioso autónomo, pues tiene dos porciones. En cuanto al sistema nervioso simpático, esto en la quinta semana en la región torácica, las células de la cresta neural van a migrar a lo largo de ambos lados desde la médula espinal, y ahí van a formar los ganglios dorsolaterales a la aorta. Ahora, en cuanto al sistema nervioso parasimpático, pues aquí las fibras parasimpáticas preganglionares van a surgir de las neuronas que van a estar ubicadas en núcleos del tallo encefálico y de la región sacra de S2 a S4 de la médula espinal.
Las fibras que provienen del tallo encefálico van a salir a través de los nervios 3, 7, 9 y 10.